Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Destro, como siempre, dejando tu poderoso like donde yo lo vea, deja tu poderosa suscripción que es lo más importante y activa la campanita si te encanta el contenido que traemos actualmente de este poderoso canal de Full PC Gaming. Bueno, hoy tenemos algo muy importante que hablar, hoy vamos a hablar de Halo Infinite, un pedazo de juego que honestamente para mí, y pues están viendo gameplay mío en pantalla, por cierto, las mejores jugadas que hice, obviamente, claro que sí. Un juego que pues le tenía muchas ganas hace mucho tiempo, teniendo en cuenta de que este año salió incluso el Battlefield 2042 y el Call of Duty Vanguard. Pues Halo tenía que competir completamente contra sus némesis. Sí, el FPS, First Person Shooter, por fin volvía a tener ese amplio, vasto conocimiento de volver a competir en un mismo año un Halo, un Battlefield y un Call of Duty, cosa que no pasaba desde hace mucho tiempo. Estamos hablando desde esas épocas, actualmente de 2015, no mirábamos algo tan arduo como lo que era una competencia actualmente. Y sí, la belleza era confirmada, y es que tenemos actualmente Halo Infinite, una de las mejores bellezas actualmente logradas por 343. Nada que ver con Halo 4, nada que ver con Halo 5, la belleza actualmente del propio... Bueno, el propio videojuego de que venía de Master Chief Collection, de lo que venía actualmente conforme 343, no sabían de qué iba a pasar algo así. Por ello mucha gente me ha dicho, Destro, ¿por qué subes Halo Infinite? No conozco Halo, no sé nada de Halo, o no sé nada de Halo. Pues bueno, Halo es un pedazo de juegos, un FPS, algo que innovó actualmente lo que fue la fórmula. Lo que dio a reconocer a Microsoft con su poderosísima, obviamente, consola Xbox, con Halo Combat Evolved, también conocido como el sucesor de los FPS futuristas. En dado caso, tenemos la historia de Master Chief, para que no lo sepa, el jefe maestro, que traeremos obviamente la review completa y también en directo lo que es la campaña cuando salga el 8 de diciembre. Hoy de momento vamos a hablar de este poderosísimo gameplay y poderosísimo multijugador, que honestamente a mi gusto es uno de los mejores actualmente, ni se compara con lo que es el propio Call of Duty, tampoco es como el Battlefield, son cosas muy diferentes, no se pueden comparar estos FPS actualmente en su movilidad y en su modo de juego, pero esta vez Halo ha sido Halo, nada ha repercutido en la base de Halo, lo que es Battlefield, lo que es incluso actualmente Call of Duty, nada de nada. Por fin estamos viendo las bases de un Halo en su completa estabilidad. Sí, un Halo al 100%, lo típico. Dos armas predeterminadas, rifle de asalto y Magnum en la mano, en la cual en el mapa del juego estarás encontrando todas las armas provenientes, tanto como fusiles de batalla, actualmente la comando, lanzacohetes, escopetas y muchas cosas más. Eso depende de cómo influye también tu rotación de nivel de juego y también lo más importante, que con dos lomazos podés matar a alguien. Claro que sí, porque aquí dar lomo, o mejor dicho cuerpo a cuerpo, es lo más importante en Halo. Por eso a mi gusto debo decir de que actualmente en el ámbito PC y consola, el juego más importante FPS y el más valorado, el que vale la pena obviamente que si lo juegues, que lo toques, que le des amor, es Halo Infinite. Teniendo en cuenta de que su pase de batalla tiene un costo de $10, teniendo una asociación de 1000 créditos y que tiene su tienda y que es free to play y que honestamente tiene la base de un AAA, pues completamente lo vale. Y es que 343 nos ha dado a entender de que honestamente este juego vale la pena y tiene la pinta de ser el mejor FPS actualmente hablando. Es mi crítica completamente a Halo Infinite, pero voy a ser sincero con ustedes. Halo es un pedazo de juego y eso nadie lo puede decir. Básicamente la belleza que es este juego, cómo se ve gráficamente en PC, cómo se ve incluso en Xbox, está muy bien equilibrado, incluso teniendo cross-platform, porque incluso podemos jugar gente de PC y gente de consola, para que no lo sepa, juntos, unidos, o sea, pero obviamente solo está en Xbox, porque para que no lo sepa, recuerden de que Halo o Halo, como quieran decirle, porque depende cómo lo quieran decir, pues le pertenece a Microsoft y Microsoft solo está en PC y en Xbox, no está para PlayStation. Lamentablemente para la gente de Play se queda con las ganas de poder saborear un Halo, y para el que nunca ha tenido pues una consola de este estirpe o este nivel, pues nunca va a poder saborear lo que es en verdad un juego hecho y derecho por lo que es 343 Industries. La verdad es que la crítica es muy probable con ello, la verdad es que me encanta actualmente lo que estoy visualizando, pero quiero saber algo. Además de este juego, ¿qué te gustaría ver en este poderoso canal? Dime. Me encantaría ver algo súper épico, no sé, además de otros juegos. ¿Te gustaría ver Warzone? ¿Te gustaría ver Minecraft? Que son juegos de PC, no estamos hablando de juegos de consola. ¿Te gustaría incluso ver la movilidad de otras cositas como lo que es actualmente Battlefield? ¿Te gustaría incluso ver el propio Call of Duty Vanguard? No sé, déjamelo saber en la barra de los comentarios. Este canal va obviamente aludido a lo que es la belleza de Halo, pero debo decir de que muchas cosas de PC las voy a traer, incluso GTA, o sea... La verdad es que este canal va obviamente enfocado a juegos de PC. Mis críticas, lo que juego, lo que no juego, qué me parece, por qué no me apasiona este juego,
¿Qué pasa? ¿Por qué no es tan importante como lo que debería de serlo? Básicamente por eso doy mis pautas a seguir conforme a estos videojuegos. Y déjame saberlo. Me ha encantado actualmente todo lo que te he estado comentando conforme a este juego. ¿Te animarías si tuvieras una PC o un Xbox a jugar Halo? La verdad, sería muy bueno que lo harías o lo intentaras. Porque es gratuito, es un free to play. Y le voy a ser sincero con ustedes. Casi nunca pasa esto de que haya un juego AAA free to play y sea un multijugador, porque normalmente siempre son todos Battle Royale. Y esta vez Halo optó por algo más hermoso, teniendo en cuenta como lo que es un multijugador hecho y derecho para los jugadores tanto veteranos como nuevos en lo que es esta saga tan importante para Xbox como lo que es Halo hoy en día. Creo que soy muy importante con eso, así que quiero dejar en claro completamente todas las cosas conforme a esto. Bueno, he sido muy perspicaz con todos mis comentarios, así que quiero saber qué te ha gustado y qué no te ha gustado de lo que he dicho. Esta es mi crítica a la belleza de Halo Infinite, porque sí, Halo es mucho mejor que Call of Duty y Battlefield en esta época, y lo va a seguir siendo porque este Halo tiene las pintas y las bases para ser mejor incluso que estos dos FPS. No compararlos, sino en el sentido de diversión de multijugador, la tiene Halo, cosa que no la tiene ni el Battlefield ni el Call of Duty Vanguard, por el tipo de gente que te encontrás en las partidas. Recuerden de que aquí no hay skill-based matchmaking, que es lo que arruina completamente los juegos. Y lo que puede arruinar completamente es la optimización, cosa que no he notado bajones de FPS ni tampoco mala optimización de este juego. Por eso mismo le doy mi calificación de aprobado y la calificación de S a Halo Infinite como un juego a deber. Y que va obviamente a mejorar completamente muchas cosas que tal vez tenga a pautas, pero es un multijugador. Veremos qué tal la campaña. El multijugador está completamente perfecto. Sé que mucha gente solo juega por la campaña de los Halo, pero sería dejar al lado lo que es actualmente semejante hermosura de lo que es el propio multijugador. Muchas gracias por ver este video. Soy Destro2, Destro, la costumbre. Pero ustedes ya me conocen y ya me entienden. Soy Destro y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.